Un saludo cordial a todos los hermanos argentinos y un saludo muy especial a los hermanos y hermanas de Río Cuarto que están escuchando esta prestigiosa emisora. Un agradecimiento especial también a Karina por esta entrevista. ¿Cómo empezar a contestar tu pregunta, Karina? La verdad es que no es ninguna novedad. Países como Bolivia, países en general, países de América Latina que han sido colonia, siguen siendo hasta hoy países coloniales. ¿Qué significa eso? Países cuyos estados siguen siendo estados coloniales, porque ni la república ni el estado plurinacional, en el caso boliviano, han podido romper la continuidad del patrón de poder colonial. Cuando hablamos de patrón, estamos hablando de un modelo que se repite desde la colonia hasta nuestros días. ¿Cuál es la particularidad de este modelo? Este es un modelo que busca el control de 4 grandes ámbitos de la vida humana. ¿Cuáles son esos 4 grandes ámbitos de la vida humana? El sexo, el trabajo, la autoridad y la subjetividad, intersubjetividad. ¿Cómo hace este modelo para ejercer su poder? Jerarquiza e inferioriza. Y para jerarquizar e inferiorizar, marca los cuerpos. Y este modelo, que llamamos colonialidad del poder, ha marcado los cuerpos en razón de raza y de sexo, género, sexualidad. ¿Qué significa eso? Que la jerarquización es en razón de raza y en razón de sexo, género, sexualidad. Y por ende, al ser un modelo que genera dicotomías jerárquicas valorativas, es decir, que pone a unos humanos como superiores y a otros como inferiores, administra los cuerpos desde ahí. ¿Cuál es el referente de la superioridad en este modelo? Es el referente humano, no humano. Es humano todo aquello que racialmente, sexualmente, genéricamente y en razón de la práctica de la sexualidad aparece como normal. Entonces, es superior el hombre, es decir, el masculino, blanco, heterosexual, racional, y obviamente todo lo otro que es femenino, que no es blanco, que no es heterocentrado, aparece como no humano o se pone en cuestión su humanidad completa. Se pone en entredicho lo que llamamos la duda misantrópica. Es decir, se pone en duda la humanidad del otro. En la reproducción del patrón de poder de la colonialidad, la Iglesia ha sido pues un puntal fundamental para que ese patrón siga operando hasta nuestros días. Entonces, no es sorprendente desde ningún punto de vista que hoy veamos a estos pastores de ciertas iglesias, sobre todo de iglesias protestantes, que vuelvan a levantar las banderas del odio en relación
a un tipo de humanidad racializada. No solamente se levantan estas banderas de odio contra la población LGBT, sino contra las mujeres, contra los discapacitados, contra las personas de color, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es la colonialidad del poder en su apogeo, o lo que nosotros llamamos también avanzadas neocoloniales. El tema de este pastor también pienso que no es un caso aislado, porque aquí en Bolivia también han aparecido liderazgos de gentes, de sujetos coloniales que ponen en acción el compendio de taras coloniales que lo constituyen. ¿Cómo sabemos que somos sujetos coloniales? Sabemos que somos sujetos coloniales porque en nuestras prácticas y en nuestros imaginarios simbólicos actuamos movidos o motivados por el odio, como si estuviésemos en guerra, como si la guerra colonial continuase y como si en esas guerras la prerrogativa fuese legitimar la humanidad de unos en detrimento de la animalidad de otros. Entonces, cuando nosotros vemos estas actitudes, claramente nos encontramos frente a operatorias estructurales de ese patrón de poder colonial. En este caso, referido a una marca concreta, que no es cualquier marca, es una marca absoluta, que es la marca sexo, género, sexualidad. ¿Qué es lo que les molesta a estas personas? Lo que les molesta es que se instale una destrucción radical en la afirmación de que el sexo, el género y la sexualidad es fija, es inamovible y es única. Las sexualidades, los géneros y los sexos disidentes lo que están haciendo es poner en cuestión esa norma o esa certeza constituida en la colonia o en el siglo XV, en este caso, en la primera modernidad. Entonces, les molesta que el fundamento, la base sobre la cual se ha constituido el sistema mundo moderno colonial, que entre otras cosas es un sistema mundo moderno colonial patriarcal, fratricida, es decir, de hermandad masculina y de institucionalidad masculina, se ponga en crisis. La base fundante de ese sistema es la triada sexo, género, sexualidad. Entonces, la subversión que hacen los movimientos LGBT y queeridad en general está atentando precisamente contra el fundamento constitutivo de ese sistema. Y es obvio que las instituciones encargadas de su reproducción lancen la voz al cielo, se sientan amenazados, se sientan agredidos, ¿no es cierto? Y no les interesa, en el caso de las iglesias, que las reacciones de defensa frente a esa avanzada hagan contradecir el propio discurso
que las fundamenta. Es decir, las iglesias no tienen ninguna vergüenza de vociferar en contra de la vida de otros seres humanos, como son los LGB, no tienen ninguna vergüenza de pedir para ellos las clínicas, la muerte en definitiva, el odio. No tienen ninguna vergüenza, digo, porque estas mismas instituciones luego, de manera sin vergüenza, levantarán banderas a favor de la vida, como lo hacen de manera hipócrita en el caso del aborto. Entonces, triste, lamentable la actuación de estos liderazgos, por no decir pequeños, por no decir grotescos, porque no solamente ponen en juego la inutilidad de sus discursos y de sus argumentos, sino que ponen en cuestión la dignidad de quienes son sus seguidores. Porque lo que uno se pregunta frente a esas actitudes es, ¿pastores de qué son estos señores? Porque se supone que uno de estos señores o estos señores están siguiendo una ideología moderna, como es el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿qué clase de ideología es esa? Y hasta donde sabemos, por la historia de las religiones no solamente son invenciones humanas demasiado humanas, sino que son invenciones que buscan, al igual que todas las demás criaturas humanas, responder a los absolutos humanos, a los misterios irresueltos de lo humano, que son la vida y la muerte. Entonces, si esto es así, se vuelve incomprensible la actitud de esta gente. Penoso, triste, vergonzoso.